Que discutirlo, sin duda. Está con nosotros Guido Gazzoli, él es corresponsal italiano, quien ha reportado durante años desde el Vaticano, pero de momento se encuentra desde Buenos Aires. Guido, gracias por estar con nosotros. Saludos en Argentina. Gracias, un gran saludo desde mi querida Buenos Aires. Guido, ¿cómo reciben allí en la capital argentina esta noticia? La noticia obviamente la reciben con muchísima felicidad. También si a mí me pasó algo bastante raro, porque ayer alrededor de las 6 de la mañana un contacto mío en el Vaticano me había dicho que el Papa se iba a mostrar desde la ventana de su habitación en el Policlínico Gemelli. Y bueno, que sin decirme nada de la eventual alta desde el hospital. Y luego de unas horas, cuando yo escuché la noticia del alta que se actuó hoy domingo, me sorprendí muchísimo, porque me pareció un cambio bastante raro para entender. Y luego, bueno, como soy un capricorniano, obviamente, y periodista, intenté buscar una respuesta a esta pregunta. Y bueno, la encontré hoy a la mañana porque lo que me han informado es que, digamos así, bastante de golpe y porrazo se hizo una reunión entre el staff médico del Hospital Gemelli, liderado por el profesor Alfieri, y donde prácticamente el equipo tenía dos posibilidades. La primera es debido a que conoce muy bien el cardenal Bergoglio y su carácter, digamos así, bastante cabezón, y lo digo de forma obviamente muy simpática, no aconsejaban absolutamente de llevarlo al Vaticano y querían mantenerlo adentro del hospital. Pero había un peligro de una infección hospitalaria que debido a la condición del Papa de extrema, y vuelvo a repetir, de extrema debilidad con defensas de su cuerpo casi a cero, pudiera haber sido pero muy peligroso. Al final, digamos así, decidieron darle de alta, pero diciéndole, querido sumo pontífice, esta vez, al revés de lo que hizo la vez pasada en el curso de los 12 años en el cual lo conocimos, siga a la letra nuestro consejo y prácticamente tiene que tener una vida absolutamente retirada, con una convalescencia de 2 meses en la cual va a poder recibir pero muy pocas personas. Y entonces el Papa dijo, ok. Y bueno, y al final, luego de haberle pedido, porque me han dicho que le pedía desde hace más de una semana, cada 2 por 3, de irse al Vaticano, le dieron el permiso y hoy llegó finalmente a Santa Marta, donde prácticamente su residencia ha sido transformada prácticamente en una habitación de hospital, con todos los maquinarios posibles e imaginables, para reproducir perfectamente las mismas condiciones. Entonces, tratar de evitar lo más posible cualquier Claro. tipo de peligro, porque le vuelvo a repetir, el gran problema no es una infección. También si cuando tenés 88 años, solucionarlo obviamente es Guido, más difícil que a los 30 pirulos. Guido, El gran problema es que debido al uso que ha hecho por años y años y años de corticoides, a empezar de la edad de 21 o 22 años, cuando le sacaron parte del pulmón derecho, sí. el Papa no tiene prácticamente defensa en su cuerpo. Claro, a ver, conversémoslo, interactuemos, vamos a ver qué es lo que ha estado pasando en estos días, en esta charla, Guido, porque vimos, pues finalmente se dio esta situación como lo narras, se dirigió hasta el Vaticano, pero antes de irse al Vaticano, vamos a ver las imágenes, se dirigió a la Basílica Santa María la Mayor en Roma. Guido, ¿por qué paró el Papa? ¿Por qué se desvió de su camino Francisco en su regreso al Vaticano para parar primero aquí en esta basílica? ¿Qué es la importancia que tiene la Basílica Santa María la Mayor que está en Roma? Bueno, en primer lugar, la Basílica de Santa María Mayor de Roma está en el barrio de Esquilino, cerca de la estación Termini, no es muy lejos.
y debe su construcción, perdón, a un evento que no tiene que ver con el cambio climático. Esto lo decían ya los noticieros de la época, que exactamente alrededor del 400 y pico después de Cristo, el día 5 de agosto, o sea, en pleno verano, nevó en Roma. Entonces, esto se interpretó como una señal de la Madonna, y entonces se construyó una basílica dedicada a Santa María Mayor. Una basílica donde está prácticamente una de las imágenes más antiguas de María, que se supone, se atribuye su realización a Luca el Evangelista, que es el patrono de los pintores, y así que tiene una importancia impresionante. ¿Y por qué Bergoglio se va ahí cada 2 por 3? Bergoglio se va ahí cada vez antes de hacer un viaje y después a su retorno para agradecer a Nuestra Señora, porque Nuestra Señora de Santa María Maggiore es la protectora de los viajeros. Y infatti en su día, por ejemplo, todas las personas, los personales de trenes, de aviones y todo esto, hacen su fiesta porque festejan su protectora. Y entonces el Papa está particularmente pegado al culto de esta Nuestra Señora, y le digo más, cuando se va a morir quiere ser sepultado ahí. Ahora, ya se nos ha agotado el tiempo, Guido, pero le voy a pedir por favor que sea muy breve en esta pregunta. Es complejo de todas formas porque no se sabe entonces quién va a presidir la Semana Santa, pero es la pregunta ahora del millón, ya que le han dado 2 meses de convalecencia a Francisco. Sí, 2 meses de convalecencia que tiene que seguir a esta, porque le vuelvo a repetir, el Estado, él tiene todavía la infección Sí. no está. Pero Guido, aquí la pregunta es, ¿quién presidiría esa Semana Santa? Bueno, y la respuesta es, para la misa del Domingo de Palmas, el cardenal Reina, que es el vicario de la diócesis de Roma, o sea, que prácticamente reemplaza el Papa como obispo de la ciudad de Roma, mientras la misa del Crisma, que se celebra en el Jueves Sagrado, será a cargo del cardenal Prevost, que es el prefecto del dicasterio de los obispos. Guido Gasoli, corresponsal italiano, quien está en Buenos Aires, ciudad de la que fue arzobispo el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio. Guido, qué gusto haber conversado, un saludo. Ha sido un gustazo, un gran arrivederci, perdón, un gran hasta luego desde la bellísima y divertidísima Buenos Aires, que es mi segunda ciudad. Hasta luego, arrivederci. Las últimas 5 semanas no han sido fáciles para el Papa Francisco. Su vida estuvo realmente en peligro en 2 oportunidades, según relataron los médicos que lo atendieron en el Gemelli por 38 días. Aquí les tenemos el recuento de la crisis de salud más grave que ha padecido el Santo Padre en sus 12 años de papado. El Papa Francisco fue hospitalizado el 14 de febrero por una grave bronquitis que requirió un tratamiento intensivo. La insuficiencia respiratoria aguda por infección polimicrobiana que derivó en una neumonía bilateral pusieron la salud del pontífice en aprietos. El estado crítico del Santo Padre atravesó 2 episodios muy críticos que pusieron en peligro su vida. Pese al riesgo, sus médicos especificaron que siempre estuvo orientado y no fue intubado. Desde hace varios días no requirió de ventilación mecánica ni invasiva en las noches y cada vez fue menos necesario el suministro de oxígeno de alto flujo. En medio de su hospitalización, el 6 de marzo fue difundido este mensaje de audio que alentó a los fieles. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga. Y que la Virgen cuide. Gracias. Solo una semana antes de ser dado de alta fue conocida esta fotografía divulgada por el Vaticano que muestra al pontífice en la capilla del Hospital Gemelli tras concelebrar la misa.
Saludamos al doctor Mauricio Orozco Levi, él es jefe clínico de neumología del Hospital Internacional de Colombia. Doctor Orozco, bienvenido a NTN 24. Muchísimas gracias, todo un honor. Un saludo, Nicolás, y a todos los oyentes y televidentes. Claro que sí. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. La pregunta aquí es, ¿qué sigue? ¿Cómo va a ser esa recuperación del Papa Francisco en estos próximos 2 meses que serán clave porque son sus 2 meses de convalecencia? Bueno, tenemos que especular, y digo especular porque no conocemos, y además por una cuestión ética, todos los datos de una historia clínica por habeas data tienen un carácter de confidencialidad, y qué más decirlo que lo del sumo pontífice, pues cumple también estas restricciones para conocer los detalles últimos de la historia clínica. Pero si nos basamos en las comunicaciones que hace el Vatican News y todos los que han dado las diferentes informaciones, podemos decir que es muy bueno el pronóstico. El hecho de que haya sido dado de alta, el hecho de que esté en rehabilitación, el hecho de que haya podido comunicarse, nos permite hacer deducciones. La deducción es que la fase aguda, la más crítica, ha pasado, obviamente, y normalmente nosotros con la experiencia que tenemos como neumólogos y que vemos este tipo de casos todos los días, una vez el paciente ha sido de alta a domicilio, la probabilidad de que haya nuevas complicaciones baja día a día. La rehabilitación incluye una optimización de los aspectos nutricionales y volver a recuperar la función pulmonar, que incluye que el pulmón vuelva a su estado basal, que los músculos recuperen la fuerza y la resistencia y que los demás sistemas, corazón, hígado, riñones, sistema hematológico o la sangre, vuelvan a su equilibrio. Normalmente decimos que esto ocurre en 90 días. Por eso, un mes que estuvo hospitalizado y 2 meses que ahora lo comentan, es para nosotros definir que ese proceso se resolvió. Los 90 días, una vez decimos que el paciente ya ha llegado a la fase de equilibrio o fase de estabilidad, con secuelas o no, podemos decir que los 90 días es el punto donde asumimos que el cuadro se resolvió en su mayor proporción y solamente quedarían algunas secuelas si es que queda alguna. Doctor, yo quiero que me acompañe a escuchar la voz del Papa Francisco cuando al mediodía agradeció a los fieles desde el balcón del Hospital Gemelli de Roma para evaluar cómo se encuentra el Papa después de escucharlo. Esto era lo que decía. Grazie a tutti, gracias a todos, decía el Papa Francisco. ¿Usted cómo lo escuchó? Notablemente todavía hay una afectación, todavía hay debilidad. ¿Qué se puede decir a partir de esto? Bueno, es un paciente de edad avanzada y que ha pasado un cuadro agudo que es severo, es grave, una neumonía, tal como hemos leído que fue una neumonía bilateral de los 2 pulmones. Sus 2 pulmones se infectaron y uno de ellos aparentemente tiene las secuelas de una cirugía antigua o previa que él por alguna razón fue llevado a cirugía. Entonces podemos decir que se está recuperando. Lo que pasa es que el no tener la voz perfecta no quiere decir que esté mal o el proceso siga activo, sino que, como comentaba, uno de los problemas que ocurre cuando uno está hospitalizado, como cuando alguien haya tenido una escayola o un yeso o una férula en un brazo por algún golpe o alguna fractura, pues rápidamente en una semana podemos perder un 30% de la masa muscular. Igual ocurre con la laringe, que hablamos con músculos, tragamos con músculos, respiramos con músculos. Entonces, podemos decir que necesita rehabilitación, se deduce que no está al 100% su capacidad de hablar, pero eso no quiere decir que sus pulmones sigan especialmente enfermos, o no lo podemos asegurar, sino que tiene un problema de fonación y de fuerza muscular muy posiblemente que se recupera con la rehabilitación pulmonar convencional que hacemos, que incluye nutrición, entrenamiento, oxígeno, terapias de drenaje. De tal manera que el escucharlo en un porcentaje menor al ideal que nos gustaría escuchar su voz como previamente, no quiere decir necesariamente que su estado vaya a ser de forma permanente o que esté en una situación crítica. Todo lo contrario,
Es habitual que tengamos estos pacientes con dificultades para deglutir, le llamamos disfagia, o para hablar, para fonar, y eso es disfunción glótica. Para nosotros es habitual y podemos decir que habiendo recibido el alta hospitalaria para continuar un plan de hospitalización domiciliaria con rehabilitación, es muy halagüeño para un paciente de su edad con sus antecedentes y con este episodio que no deja de ser un episodio grave. Es un episodio grave teniendo en cuenta ese contexto, ¿no? Doctor, veíamos ahí algunas fotografías del Papa en su regreso al Vaticano y vimos que todavía tenía una cánula, a pesar de que el Vaticano había dicho que ya no necesitaba asistencia respiratoria como la necesitó en términos de ventilación durante varios periodos en su hospitalización. ¿Por qué tiene todavía la cánula? Todos, Nicolai, tú y cualquiera respiramos oxígeno para suplir las necesidades de todos los tejidos. Cuando se pasa a una situación de infección respiratoria y sobre todo si se tiene la edad que tiene el Papa o las patologías de base que puede tener, puede ser necesario darle una suplencia de oxígeno, oxígeno suplementario. Las cánulas nasales son un sistema de bajo flujo y se utilizan para optimizar el aporte de oxígeno a los tejidos, cerebro, corazón, riñones, intestino, de tal manera que esto es parte de la rehabilitación. El oxígeno suplementario es una medicación, pero no necesariamente, igual que un antibiótico, por ejemplo, es de forma permanente necesariamente. La condición para mantener oxígeno es cuando tenemos un déficit respecto a la normalidad, pero la normalidad de ese paciente. No todos los pacientes necesitan oxígeno, no todos necesitan el mismo sistema de aporte de oxígeno, pero estas cánulas que tienen, estas que le llamamos gafas o cánulas nasales, dan bajo flujo y normalmente son formas de transición, le llamamos terapia puente, después de haber estado hospitalizado, después de haber pasado la fase aguda y haber tenido un sistema de alto flujo, que es lo que entendemos que le administraron, es un sistema puente o una terapia puente que puede ser suspendido en el siguiente mes o menos y básicamente se utiliza para confort y para mejorar la función de algunos órganos, evitando, por ejemplo, que en el ejercicio o durante el sueño pueda bajar la saturación o el aporte de oxígeno a los tejidos. De tal manera que es un medicamento. El oxígeno gaseoso es la única forma como lo podemos administrar. Es uno de los tratamientos, uno de los medicamentos, al igual que se puede considerar la terapia nutricional o los antibióticos que ha recibido. Pero puede ser razonablemente asumido que es transitorio. Doctor, debo ir concluyendo, pero sí me interesa saber desde el punto de vista médico lo que ha dicho el Vaticano, que tiene que guardar reposo por 2 meses y le desaconsejaron las reuniones grandes en este plazo de 2 meses, lo que hace suponer que no estará en las celebraciones de la Semana Mayor, de la Semana Santa en el Vaticano, que son en menos de un mes. Esa es la recomendación y lo que podemos presumir es que no lo veremos allí desde el punto de vista médico. Bueno, desde el punto de vista médico, debo resaltar que su equipo médico es el que tiene el verdadero elemento de juicio para definir cuándo darlo de alta o asumir que puede tener toda la demanda física que para el sumo pontífice implica estar en la Semana Mayor. Esto tenemos que dejarlo claro, es decir, es especulativo y cualquiera que diga lo contrario está rayando en simplemente especulación. Lo razonable, y les voy a hacer un símil, cuando ustedes tienen un resfriado común, ¿cuánto tiempo ustedes quedan con debilidad y que no se sienten al 100%? Normalmente 2 semanas. Cuando era un COVID, puede ser hasta 2 meses y lo vemos así. Cuando es una neumonía, esta especie de debilidad, falta de energía e incapacidad para estar muchas horas hablando, caminando, estando de pie y cumpliendo con su labor, pues obviamente no se está al 100%. Creo que es una recomendación que debemos tomarla dentro del contexto médico de su equipo médico, pero no creo que sea por limitación física o respiratoria, sino más por precaución.
un paciente de su edad que ha pasado una infección respiratoria, que tiene que continuar las terapias de drenaje de secreciones, de obtener nuevamente un condicionamiento muscular que le permita esa demanda física, pues obviamente es por sentido común, no necesariamente porque su estado físico general no se lo permita, sino es una forma que aconsejamos tanto a él como a cualquier otro paciente que haya tenido este evento de hospitalización durante casi 40 días, es una recomendación habitual, pero la veo razonable y no cambia para nada lo que he comentado previamente, que logro deducir que el pronóstico, tal como se logra entender del informe médico que da a su equipo, es muy halagüeño y posiblemente podemos decir que si bien en esta Semana Santa no vaya a estar, posiblemente en el siguiente mes, mes y medio, podría estar al 100% cumpliendo con sus labores y con obviamente las expectativas como líder de la iglesia, ¿no? Bueno, y tiene un viaje a mediados de año a Turquía. Doctor, le confieso que ha sido bastante tranquilizador, por así decirlo, hablar con usted, porque pues algunos se preocuparon al escuchar al Papa Francisco, pero sin duda lo que usted nos plantea aquí, pues da un mensaje también de tranquilidad. Mauricio Orozco Levi, jefe clínico de neumología del Hospital Internacional de Colombia, acompañándonos a poner esto en contexto, en el contexto médico. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Es un gusto. Gracias por vuestra llamada, muy amables. Un saludo a todos.